alumnos sí han mantenido silencio y creo que son los profesores los que no se atienen a la petición de... Gracias. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Un año más, este año después de tanto sufrimiento, damos esta lección inaugural de Diverciencia tras bueno, pues un periodo demasiado largo, demasiado duro, demasiado difícil y que va a dejar tantísimas secuelas. Supongo que los compañeros de investigación en otras facetas que tiene nuestro conferenciante de hoy seguro que van a ser los que nos vayan a ir marcando las anécdotas que han podido ocurrir, que han transformado al final en patologías que han aumentado la casuística y que se tienen que deber sí o sí a problemas generados en el entorno de la pandemia, ¿no? Hoy nos acompaña un algecireño del campo gibraltareño, que bueno, yo lo quiero adoptar. Que sí, que es de la línea ya, pero que estamos en el tema de la adopción, que estoy a ver si lo consigo. Y si no, el doble natalicio. José Carlos García Gómez es una persona entregada con muchísima pasión, especialmente a su querido campo de Gibraltar, y bueno, pues le toca a la profesora, a Nuria, le toca coordinar hoy lo que es este inicio de Diverciencia. Esta mañana recibíamos en el salón de plenos de la conferencia de Algeciras a los alumnos y a los profesores, algunos de ellos que venían ya de fuera, que fuera incluso de Europa, y era un auténtico honor y un orgullo poderlos recibir. Para mí es un placer darles la bienvenida a la conferencia que supone este arranque en normalidad de las jornadas internacionales de ciencia en la calle, de Diverciencia. Y además llevamos una buena andadura, algunos siguen, y algunas especialmente siguen jóvenes, fuertes y con energía, pero ya llevamos la 17ª edición, que se dice pronto. Edición tras edición, independientemente si se ha celebrado en forma presencial, como ha sido la inmensa mayoría, o de una manera telemática. Lo que sí es verdad que Diverciencia ha seguido batiendo récords de participación y ha logrado cada vez un mayor alcance internacional. Nos hace sentirnos orgullosos, podemos sacar fuerza, músculo, orgullo y pasión al presentar Diverciencia en los múltiples lugares donde tenemos que acompañar al currículum de lo que ocurre en Algeciras, lo que aporta Diverciencia, y aporta mucho. Este proyecto es algo grande, lo saben ustedes igual que yo. Nos posiciona a nuestra tierra como un referente cultural y, por supuesto, educativo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, Diverciencia es mucho más que estas jornadas que vamos a poner a disfrutar los días 3 y 4 de mayo, tanto en la Plaza Alta como aquí al lado en Verdún. Vamos a poder disfrutar de los trabajos científicos desarrollados por los más de 3.400 estudiantes de infantil, de primaria, de secundaria y de bachillerato. He dicho 3.400 y no me he equivocado en esa cifra tan contundente. Estamos hablando que hay 200 profesores implicados, como habéis ido poco a poco consiguiendo que los centros se implicasen, que los centros aportasen y que los centros hiciesen ese esfuerzo que significa estar presente en Diverciencia, haciendo compatible lo que tienen que ir marcando a lo largo del curso con este esfuerzo extra para poder salir a la calle y poder salir para presentar estos trabajos, ¿no? Y van a estar repartidos estos estudiantes y estos profesores en un total de 81 expositores. 81 expositores. También cuenta todo este trabajo de Diverciencia con un elenco de actividades paralelas como exposiciones, como conferencias o talleres. Diverciencia ha conseguido reinventar el concepto de educación que existía en nuestra ciudad, lo ha revolucionado hacia uno que es el de la investigación, el del trabajo, el de la cooperación,
a base también, por supuesto, de aprendizaje. Saca el aspecto también más divertido de la ciencia, acercándola no solo a nuestros jóvenes estudiantes, sino también a la ciudadanía en general, que se implica y que disfruta cuando los jóvenes, los estudiantes, les van mostrando, desde los más pequeños, con pequedivergencia, hasta los más mayores, les van mostrando aquello que nos sorprende en torno a la física, a la química, en torno a lo que son capaces de mostrar con los trabajos que presentan. Esta es una cita obligada cuyo éxito, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, traspasa la frontera de nuestra ciudad, traspasa las fronteras del campo de Gibraltar, atrae el interés, como he dicho al principio, de centros educativos de distintos países. Van a estar presentes centros educativos de México y de Colombia, que esta mañana les dábamos la bienvenida. Va a haber centros educativos de Portugal, de Grecia, de Turquía, de Macedonia, de Italia, de Lituania, que son parte también de ese trabajo que tienen ellos como Erasmus+. Quiero felicitar a todo el equipo de Amigos de la Ciencia, porque como todo en esta vida, uno solo consigue llegar hasta un límite. Para llegar mucho más allá significa que tienes que tener un equipo, y ese equipo es el que se esfuerza, el que se refuerza, el que se potencia, el que se anima unos a otros, y el que compromete y además presenta sueños y esas aspiraciones de perseguir esos sueños y lograrlos, ¿no? Pues eso es lo que significa el equipo de Amigos de la Ciencia. El equipo de Amigos de la Ciencia, que está encabezado por la profesora Nuria Muñoz. Yo quiero felicitarles, como decía, por todo ese esfuerzo, pero también por todo lo que ponen de ilusión, todo lo que ponen de entusiasmo, y todo ello para poder realizar esta labor tan importante para hacer realidad esto que sueñan, como les decía, y esto que hacen al final con esa energía y con esta potencia. Nuestro deseo, sin lugar a dudas, que continúe, nuestro deseo que se vaya más, porque todo lo que están haciendo es bueno para la educación, es bueno para la ciencia, es bueno para la sociedad, pero es bueno también para nuestra tierra. Es sacar pecho con orgullo de lo que son capaces de realizar, ¿no? Por último, quiero agradecer, como le daba la bienvenida, y quería agradecer al profesor José Carlos García Gómez. Yo quiero también, antes de darle la palabra al profesor que va a presentar con su conferencia pues este pistoletazo de salida, yo quiero dar las gracias a las instituciones públicas y a las entidades privadas que habéis hecho posible todo esto. Es decir, al final, para que todos los proyectos salgan, también se tienen que implicar las entidades, y de hecho os implicáis. Así que a todos muchísimas gracias. Ahora, antes le voy a pasar a Nuria la palabra. Al final, lo que creo que la conferencia no ha podido ser mejor escogida, ¿no? Va a versar sobre el calentamiento global y su incidencia en el medio marino, las realidades, las incertidumbres y las perspectivas de futuro que va a impartir nuestro catedrático de Algeciras, del campo de Gibraltar, nuestro catedrático de Biología Marina, un campo gibraltareño comprometido como el que más, y que da gusto siempre poderlo recibir o poder coincidir con él en cualquier evento, porque José Carlos García Gómez, aparte de regalarte su sapiencia y sus conocimientos, él siempre te regala una sonrisa. Así que nada más, y muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles de verdad su presencia. Es una satisfacción muy grande ver este salón lleno de compañeros, lleno de sponsors, lleno de colaboradores, lleno de autoridades, y especialmente para mí lleno de alumnos. Estoy viendo alumnos de distintos centros aquí presentes, deseando disfrutar, aprender y contagiarse de este espíritu de divergencia que ya ellos desde muy pequeños en todos los colegios e institutos, pues año tras año vamos sembrando esa semillita y la vemos dar fruto, ¿no?, en días como hoy. Así que nada, no quiero extenderme mucho más, porque aquí lo que venimos todos es a escuchar al doctor José Carlos García Gómez, pero bueno, simplemente es este primer año de divergencia con una nueva andadura,
y yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer, por supuestísimo, a Ana Villascusa todo su apoyo, toda su guía, ¿no? Nosotros hemos empezado a andar sin ella y bueno, no nos ha dejado de la mano, o sea que ha seguido asesorándonos en cada una de las etapas y pasos que hemos ido dando. Y eso pues, bueno, es muy fácil empezar así, ¿no? Así que se lo agradezco de todo corazón, a mis compañeros de la asociación, a todos, porque cada uno de los profesores que forma parte de la asociación enriquece este proyecto. Así que muchísimas gracias por seguir participando después de 17 ediciones y por profesores jóvenes que se van incorporando, especialmente al equipo de la Junta Directiva, que hemos trabajado pues apoyándonos mucho unos en otros, porque bueno, somos nuevos, pues porque tenemos otro trabajo. Esto es algo que lo hacemos con muchísima ilusión, con muchas ganas. No existen sábados, no existen domingos, no existe ni el día del trabajo. Trabajamos. Estoy un poquito emocionada, pero es así, ¿vale? Trabajamos por y para Diverciencia. Y por la Paradiverciencia es por y para nuestros alumnos. Y eso significa que es por y para nuestra ciudad y nuestra comarca. Porque unos ciudadanos bien formados serán el futuro de lo que vamos buscando. Hay muchos trabajos que podréis visitar mañana del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues eso es lo que queremos. Una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad, que es la apuesta de futuro de cualquier docente y, pues como debe ser también de nuestros dirigentes, ¿no? O sea que creo que vamos todos en el mismo camino. Y no me quiero extender más. Por último, quiero de verdad dar las gracias sinceramente a nuestros sponsors, sin los cuales, porque nosotros le ponemos mucha gana y mucha ilusión, pero sin el motor económico no podríamos funcionar, ¿vale? Entonces, no quiero extenderme, tengo aquí la lista para leerla, ¿la leo? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues gracias de todo corazón, porque además tenemos entidades y sponsors que desde el minuto 1 que Diverciencia surgió nos siguen apoyando y también agradecemos los que se van incorporando, ¿no? Así que muchísimas gracias por la ayuda que recibimos siempre del Ayuntamiento de Algeciras, y este año especialmente sé que hemos tenido momentos, ¿verdad? Así como de que sale, que no sale, que pasa, y han estado hasta última hora intentando conseguir lo imposible y se ha conseguido, ¿no? O sea que muchísimas gracias de verdad a nuestra delegación de Educación, nuestra delegación de Medio Ambiente, nuestro excelentísimo alcalde por el apoyo recibido. Muchas gracias, por supuesto, a la Fundación CEPSA, que es nuestro sponsor desde el minuto 1 de Diverciencia, sigue apostando por nosotros, sigue creyendo en nuestro proyecto. Gracias a la Universidad de Cádiz, que igual lo tenemos al lado de... Bueno, no voy a hacer un orden cronológico, voy a ir directamente a dar las gracias. Gracias a la Fundación Descubre, que a través de la red de Ferias de la Ciencia de Andalucía, de la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, también nos muestra su apoyo. La Cátedra de la Cerinó, el Centro de Profesorado de Algeciras, la línea El Campo de Gibraltar, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y Aqualia. Estos han sido nuestros sponsors de este año. Colaboradores tenemos muchos más, como son la Sociedad Latino-Iberoamericana para la Ciencia y la Tecnología de México, la Red Artístico de Argentina, la Universidad de Antioquia, los Semilleros de Investigación de Colombia, FEINCIB de México, la Open Science de Cambridge, la Universidad de Málaga, la Facultad de Magisterio Virgen de Europa de la Línea, Manos Unidas, el Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, perteneciente a la Real Sociedad Española de Física y Química, además del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales. Y esta nueva edición también hemos contado con la colaboración de Europa Sur, que tan amablemente nos ha cedido el que podamos inaugurar, nos ha permitido que podamos inaugurar esta exposición de fotografía sobre el Parque Natural de los Alcornocales, en su uso y recursos, como son el corche y la berrea. Y bueno, pues nosotros todo lo hacemos con fines educativos, esta exposición es uno más de ellos, y bueno, pues agradecemos sinceramente de nuestra asociación el poder disfrutar hoy de estas fotos, cuyo autor es Erasmo Fenoy, pero la propiedad de las fotos pertenecen al periódico de Europa Sur, que nos ha permitido exponerla y que puedan, antes la hemos inaugurado y ahora al finalizarla puedan disfrutar de ella. Ya me callo, no me extiendo más, porque ahora lo importante es que pasemos a dar paso a la conferencia, que es el motivo por el que nos reunimos hoy aquí. Tenemos la suerte de contar con una persona que, como bien ha dicho antes José Ignacio, es del campo de Gibraltar, de la línea, y además
es un gran colaborador de nuestra asociación. Siempre que se le ha pedido cualquier tipo de apoyo, acto o invitación como la de hoy, como la que ya en 2016 se le hizo cuando inauguró también el concurso internacional de Ciencia y Nación que se celebró en Algeciras, también contamos con su conferencia inaugural y hoy volvemos a tener la suerte de tenerlo entre nosotros. Su currículum es extensísimo, hago una breve síntesis. José Carlos es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, es experto en taxonomía y ecología de eventos litoral, así como en bioindicadores marinos, evaluación y impacto medioambiental, monitorización y conservación del medio litoral y especies marinas protegidas. Es director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla desde su creación, exdirector del Departamento de Zoología de la misma universidad hasta enero 2020, expresidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, Senior Research Associate de University of Gibraltar, vicepresidente de la Fundación Migres, miembro del Grupo Internacional de Expertos integrado en el Climate Change Impact and Monitoring Assessment Workgroup, auspiciado por UFNMED, Regional Activity Center for Specialized Protected Areas, así como el International Committee for Nomenclatural Revision of the Mediterranean Mollusks Catalog, y del Consejo Andaluz para el Desarrollo Sostenible de Andalucía, académico de la Internacional Academia de Underwater Science and Techniques, consejero de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, miembro electo del Instituto de Estudios Ceutit, responsable de Medio Ambiente del Centro de la UNESCO del Campo de Gibraltar. Ha publicado, junto con sus colaboradores, más de 300 artículos científicos y capítulos de libros, la mayor parte de ellas en revistas científicas de prestigio internacional indexadas. Ha participado en campañas oceanográficas en la Antártida, en zonas tropicales del Océano Atlántico, Pacífico e Índico, en la región Indo-Pacífica, es tutor de buceo, es experto en fotografía, científica submarina y bueno, podría seguir porque ya digo que su currículum, sus publicaciones y todo es extensísimo, pero yo creo que lo interesante de esta tarde es que le demos paso a él y que sea el que nos cuente pues, toda la actualidad sobre un tema tan importante como es el cambio climático. Así que yo, sin más, agradecer de nuevo vuestra presencia y nos quedamos escuchando a José Carlos García Gómez. Bien, buenas tardes a todos. Es para mí un placer inconmensurable estar aquí en el campo de Gibraltar con mi gente. Aquí es donde se forjó mi vocación a la biología marina, que por cierto estoy viendo a mucha gente joven, ¿no? Que son el futuro de la nación, ¿no? A ellos hay que cuidarlos de forma muy especial. Y se me ha ocurrido pues comentar de una manera sintética un poco el origen, ¿no? de mi trayectoria profesional, porque me la preguntan incluso los rectores de la Universidad de Sevilla, ¿no? Cuando lo dicen, pero si tiene 300 años de historia la Universidad de Sevilla y nadie había abierto un frente marino en una ciudad donde no tiene mar, tiene el Guadalquivir, ¿y esto cómo lo has hecho, no? Digo, pues que el campo de Gibraltar era magnético, ¿no? A mí me cautivó desde primera hora y dije, no, pero eso no es suficiente. ¿Eso cómo fue? Y fue, lo voy a decir de manera muy sintética, porque empezó a entrarme una curiosidad tremenda por el mundo submarino, con una gafita, un tubito, yo miraba aquello, curiosidad, De la curiosidad empezaba a plantearme cosas y no había internet ni nada. Pasó el entusiasmo. Del entusiasmo fue una cosa muy suave el cambio. Surgió el apasionamiento y después del apasionamiento la vocación. Y aquello fue imparable. ¿No se me escucha? Sí. Perfecto, sí. Me corregí, por favor, si en un momento determinado, cuando entre en la exposición, me salgo de la distancia física y no se entera el personado al final, ¿no? O sea, fijaros lo que acabo de decir, ¿no? Primero curiosidad, después entusiasmo
después apasionamiento, después vocación. Si se llega al último peldaño, eso no hay quien lo pague. Tiene que ser un factor de mala suerte, pero ahí se hace famosa la frase de quien la sigue, la consigue. Y yo decidí ser biólogo marino. Y como no había medio en mi casa para ir a una universidad extranjera, eso, pues bueno, la que mis hermanos estudiaron en Sevilla. No tuve ni una sola asignatura que tuviera que ver con el medio marino. Ni una. Pero mi universidad fue las aguas del campo de Gibraltar. Entonces yo lo que hice fue observar con mucho detenimiento, que aburría hasta las ovejas, precisamente, de los que buceaban conmigo. ¿Por qué? Porque una de las normas claves del buceo es el compañerismo. Tú tienes que estar pegadito al lado. Entonces yo me quedaba en 1 metro cuadrado de superficie a 20 metros de profundidad haciendo una fotito, tomando notas. Y José Carlos, por favor, no se puede bucear contigo, es que tenemos que estar aquí contigo, pegadito, porque si no tú te quedas descolgado. Ay, mira, perdón, siempre estaba pidiendo disculpas. Pero luego fueron encantadores, fueron mis grandes aliados, porque gracias a ellos que soportaron pues esas largas presencias mías en un punto determinado bajo el mar para intentar comprender lo que yo estaba viendo allí, pues eso no tiene precio, ¿no? ¿Qué ocurrió con el tiempo? Pues que me di cuenta de la diferencia que hay entre formación e información. La información ya la veis en internet, hacemos así, tenemos una duda, lo tenemos. La formación es diferente. Yo noto en las promociones perfectamente la diferencia de los que no teníamos nada, de los que ahora lo tienen todo. Es decir, antes teníamos un papel, un lápiz y poco más, y nos ponían unos problemas de matemáticas, tenías que estar una tarde entera comiéndote el coco a ver cómo aquello se resolvía, no podías recurrir a un tutorial, nada. Ahora eso iba quedando, y vamos, sí iba quedando, no pueden imaginar. Y ahora, claro, tienen una duda de papá, internet, cortan, pegan, y un día le quitas todo eso y dices, a ver, plantéame este problema, ¿tú qué harías aquí con ese problema ambiental, con esta iniciativa? No saben cómo. La culpa un poco del sistema, no es de los chavales, lógicamente. Entonces los profesores tenemos que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?, para intentar mitigar ese problema y convertirlo en una ventaja, porque internet es una herramienta brutal, ¿no? Pero hay que saber gestionarla. Si no sabemos gestionar internet, pues seguramente entremos en la línea que no es la adecuada, es decir, utilizarlo por razones de ocio, de esparcimiento, y al final, como yo le digo a mis alumnos el primer día de clase, señorita o caballero, usted, ¿cuántas horas necesita para sentirse bien? Necesita dormir. Yo por menos de 8 horas o de 9 no soy persona, y empiezo en broma. ¿Y el Facebook cuánto le lleva? Y el Twitter, y el TikTok, y el no sé qué, y empiezo a quitar en la pizarra ahora. ¿Y qué le queda a usted para estudiar y para pensar? Un poquito. ¿No se está dando cuenta que está gestionando muy mal el tiempo? Y se lo digo con todo el cariño del mundo. Al principio se me quedan así un poco, me diciendo, vaya profesor estirado que tenemos, que nos está metiendo la bronca el primer día de clase. Luego al final te los mete en el bolsillo porque ves que vas de frente, vas por ello y para ello, y entran en la dinámica de la asignatura perfectamente, ¿no? Con la filosofía de lo que he puesto al principio, ¿no? Intento que sientan curiosidad por la materia que yo imparto, ¿no? Y luego pasen al entusiasmo, y luego cuando entran en el apasionamiento en la misma asignatura y el mismo curso académico, ya lo ves en casa, cuando yo soy como los búhos y las alondras, pero a la vez, me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, entonces, porque duermo poco, yo con 5 horas, soy culillo de mal asiento, 5 horas bien dormidas tengo suficiente. Entonces cuando me voy a acostar tarde y ya sé que se han enganchado los alumnos, ya empiezan a escribirme, a lo mejor veo las 2 de la mañana, a la 1, al día siguiente si me acuesto a las 2 o a la 1, pues miro y los emails y me los veo a las 3, a las 4 de la mañana haciéndome preguntas. Ya se han enganchado en la asignatura, porque si no eso no te lo hacen, que no van a hacer. Y de hecho al principio no hacían eso. Entonces yo tengo mi sistema de monitorización, si va funcionando o no bien la estrategia de convicción de los alumnos. Y ahí se llega ya a una simbiosis fantástica, ¿no? Yo eso sí que lo noto. Y cuando tú te esfuerzas en conseguir que los alumnos entren de verdad en la dinámica de lo que es tu estrategia didáctica, docente y humana también, porque todo eso es un pool muy completo, pues al final se te entrega, ¿no? Y además consigues de ellos pues unos logros impresionantes, ¿no?
Entonces a mí eso, la verdad es que me ha dado mucho ánimo y mucha fuerza moral en los tiempos que corren, por lo que he dicho hace un momento, que las promociones de ahora tienden a ser mucho más finalistas, ¿no? Necesito esto, miro, corto, pego, pim, pum, pero no piensan, porque el sistema no le propicia que estén en solitario, sin más herramientas que su cabeza, un papel y un lápiz para pensar y desarrollar esa faceta de la formación que a mí me ha dado tanto. Pues eso es lo que yo le decía a los rectores. Yo tuve mi universidad en las aguas del campo de Gibraltar, luego supe también sacarle partido a lo que me enseñaban las otras asignaturas que no tenían nada que ver con el medio marino, pero había muchas cosas que eran aplicables. Y entonces pues yo seguí esa senda, ¿no?, de autoenseñanza que me sirvió muchísimo. Tan fue así que yo termino la carrera, no me puedo ir al extranjero, y entonces digo, pero yo qué voy a hacer, si no... Y me dieron un sitito en la universidad sin pagarme nada al principio y nada, y me pasaba de aquello. Luego me encontré un trabajito, estaba en un colegio dando clase también en un instituto, lo compatibilizaba, eso fueron 2 años, y inmediatamente conseguí ya una plaza en la universidad. Me lo pasé bomba con los alumnos, entonces existía el COU, explicándole biología y demás. Pero yo ya allí, sin medios ninguno, empecé a aplicar todo lo que estaba viendo aquí. Y empecé a creer en mí mismo. El tema de la autoestima es muy importante. La autoestima es algo muy diferente de la arrogancia y de la presunción, ¿no? A mí ese tipo de personas no me gusta, y si yo algún día puedo dar esa imagen, pido perdón por adelantado. Pero la autoestima es muy importante. Es decir, tú tienes que creer en ti mismo. Pero para eso primero has tenido que hacer el recorrido de curiosidad, entusiasmo, apasionamiento y vocación, si es posible. Pero con que te queden al apasionamiento podrás llegar muy lejos, no hace falta ser un vocacional del tema. Entonces, bueno, esto se lo dedico a la gente joven que está allí, para que vean que podrán llegar muy lejos ellos solos, si se lo proponen. No hace falta tantos medios, no hace falta justificarse tanto, que muchas veces nuestro mecanismo defensivo principal no es que esto no lo he podido hacer por eso, por lo otro, porque tal. No. Y la sigue la consigue. Si te lo proponen, lo haces. Ahora, eso sí, vas a tener que trabajar mucho, eso es seguro, con internet, sin internet, con medio pensionista, da lo mismo. Vas a tener que trabajar mucho. Y al final, el que sigue ese camino, ese llega. A lo mejor no llega al punto que él pensaba, pero va a llegar. Yo lo sé por la experiencia, no mía, sino de todos los que he formado, que han sido muchos. Yo dirijo ahora un laboratorio que hay ya 30 y tantos biólogos marinos, varios catedráticos de universidad que se han formado conmigo. Ellos son 25 tesis doctorales ya prácticamente. Y esto sí que le he dado yo la opción de dar el salto, ¿no? Y han estado en Estados Unidos, en Australia, y muchas cosas me han archisuperado, de lo cual me alegro enormemente, ¿no? Porque es la tendencia en la vida natural, ¿no?, de conseguir que los que vienen detrás puedan superarte y mejorar la nación con el conocimiento, con el esfuerzo que tú has hecho para que todas estas personas jóvenes, que son el futuro en el mañana de nuestro país, pues den un rendimiento a plena satisfacción para todos. ¿Ok? Bueno, perdonad esta introducción, un poco larguita. Voy a empezar con mi intervención, no sin antes agradecerle de corazón a la organización, muy especialmente a Ana Villaescusa, íntima amiga hace mucho tiempo, que me lía siempre, pero yo me dejo liar perfectamente por ella, tampoco te pongo muchas pegas, que no. Me cogen un momento así, por cierto, y no me ve dudar, digo, vale, cuenta conmigo. Lo único que siempre digo, me lo tienes que decir con un poquito de tiempo, porque si no, sí que te puedo fallar. Y desde luego al alcalde de Algeciras le agradezco muchísimo. Yo no sé, este señor, el don de la ubicuidad que tiene, cómo habla, cómo dice las cosas y cómo gestiona esta ciudad, me queda absolutamente sorprendido. Lo conozco hace mucho tiempo y yo creo que Algeciras en este sentido pues tiene aquí un baluarte impresionante, ¿no? Y esa es mi opinión de científico, no de político, no tengo nada que ver con la política, nunca me dediqué a la política, pese a que me lo propusieron desde diferentes partidos políticos. Yo quise ser un docente y un científico y mantuve esa línea, y he procurado siempre ayudar a todos los políticos en la medida de lo posible y evidentemente de mis conocimientos, para intentar que pudieran resolver algunos problemas que tenían. Y lo he hecho con independencia del signo político, de quien detentara en ese momento el poder, y lo he hecho encantado, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco pues lo que yo quería comentar en esta primera fase de mi intervención, y ahora vamos a entrar un poquito en materia, que sobre la marcha, aunque no
os lo creáis, al ver pues tanta gente joven y un público tan variopinto, lo cual me da mucha alegría, pero eso es un reto, porque este es un tema muy complejo. Es un tema tan complejo que yo muchas veces, que me he forjado también a base de retos, no de lo sencillo, cuando Ana me dijo, la conferencia la que tú consideres más oportuna. Y por supuesto Nuria, que no la he mencionado, la conozco menos, pero sé que está ahí a muerte en todo lo que hace falta, me manda los emails para resolver cosas, el tema del alojamiento, de que yo aquí me siento no ya en mi casa, me siento en la estratosfera, ¿no? A todos los niveles. Pues retomando el tema, cuando me decía eso Ana, pues yo tengo una serie de temas que podrían interesarle mucho a todo el mundo que está aquí, porque son temas de nuestra investigación científica, de lo último que estamos haciendo en la zona, en el estrecho, en la bahía de Algeciras, con el alga invasora, que son temas que interesan, y además son vistosos, hasta cierto punto. Pero, como estoy muy metido en todos estos líos, también, además pues resulta que con el tiempo me voy dando cuenta de que la sociedad está muy dividida en esto, por una falta de información y de conocimiento muy importante, muy dividida, y a veces se llegan a enfrentar en debates científicos. Yo lo he visto, lo he vivido y lo he padecido también, en el sentido desagradable de la expresión. Es decir, encuentras que hay auténticos negacionistas del cambio climático en toda su expresión, otros solo parcialmente, en cuanto a que todo lo que está pasando en el mundo ahora, de catástrofe y demás, pues para nada tiene que ver el ser humano en lo que está haciendo, y luego tienes la opción contraria, las personas que van en el otro sentido, y es que el cambio climático, de lo que está haciendo el hombre con el CO2 y la revolución industrial, es el culpable de todos nuestros males, ¿no? Es decir, esto está totalmente enfrentado, y muchas veces te acuerdas de la expresión de in medio virtus, ¿no? Y sobre esa expresión tan bonita, ¿no? La verdad en el término medio, eso no sabemos utilizarlo, no tenemos que ir a los extremos, no puede haber parte de verdad en ambas cosas, ya veréis que sí. Y yo voy a poner ejemplo, os voy a intentar posicionar en la medida que sepa y que pueda, porque ya os digo, el público es muy variopinto, e intentar utilizar una escala de transmisión del conocimiento de cierto nivel pues es muy complejo para que pueda satisfacer a todos. En ese sentido, yo ruego que me disculpen a aquellos que a lo mejor no se entienden algunas cosas que comente y a aquellos que les parezca demasiado superficial, pero voy a intentar llegar a lo que más me interesa. Habrá una diapositiva al final en la que yo ahí me mojo literalmente, ¿no? Y digo, ¿por qué una diapositiva de las muchas que voy a poner, que es muy clara y que nos va a dejar a todos esta idea del cambio climático pues bien posicionada, que es lo que yo quiero, ¿no? Que salgáis con la prudencia y el rigor que requiere el examen, aunque sea superficial, de temas que son intrínsecamente complejos. Bien, y empieza con cosas muy sencillas, ¿no? Esto los alumnos míos del último año de carrera lo agradecen mucho, lo estoy poniendo aquí porque he aprendido mucho de ellos desde el punto de vista didáctico. Me dicen, estos son trivialidades, pero no lo son tanto, ya lo veráis. De hecho, Justo se enamoró tanto del mar, que cuando veía las fotos de los satélites, dijo, no, el planeta azul, el planeta mar, el planeta océano se tenía que llamar, no planeta Tierra. ¿Por qué? Porque lo que se ve es todo azul, más de las 3/4 partes de la superficie del sistema terrestre es mar, ¿no? Y por tanto, hombre, somos agua, no tierra. Bueno, esto lo saqué de un vídeo que me pareció excelente desde un punto de vista didáctico, ¿no? Un señor que para transmitir lo que yo voy a decir ahora, pues se da cuenta de que hay que divulgar de una manera sencilla que esto de las 3/4 partes del océano, eso es una exhibición de la apariencia, pero no de la realidad. Eso es la realidad en cuanto al recubrimiento, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, retira, ya lo veis, el manto de agua de la superficie terrestre y fijaros arriba, paso 1, paso 2, paso 3, lo pone aquí y dice, bueno, ¿y aquí qué tenemos?
y hace una relación simplemente de diámetro. Yo voy a procurar dar las menos cifras posibles, ¿vale? Lo que quiero es que con las imágenes veáis el tema. Pero esto, vuelvo, esto que está aquí, de pelota de agua, porque es lo que se ve en un efecto óptico, en realidad, en relación a la masa y al volumen de la Tierra, es esto. Esto es todo el agua de la Tierra, en relación a lo de la Tierra. Esto, el agua marina, el agua dulce, tanto la epicontinental, lagos y ríos, como la subterránea. Esto. Y fijaros, esto que está aquí, que no se verá de detrás, un puntito blanco, que es un polo. Esto de aquí es toda el agua dulce que hay en el planeta. Toda el agua dulce. Y esa agua dulce, esa es la pelotita que no se veía. Esa agua dulce, la mayor parte está congelada, de hielo. El 30% son aguas subterráneas. Y los súper pequeñitos, un 1% que queda, pues es agua dulce, la que bebemos, con la que nos lavamos y demás. Fijaros la situación cuál es. Todo el agua del mundo el agua potable es la pelotita que veis aquí del mundo, incluyendo la de las zonas polares en su forma congelada, y este puntito azul que no se ve, yo creo que ni en la primera fila. Esto de aquí son los lagos y los ríos. Ese es el agua dulce. El agua dulce, que cuando esto uno lo explica, dice, hay sitios en el mundo donde el barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. Y todo eso a escala ecosistémica. Pero si vamos a escala de individuos, de organismos, nosotros, según ya los autores, somos entre el 60 y el 80% agua. Según se considere que los solutos que hay dentro pues son más solutos o son más acuosos y demás, 60-80%. Bueno, pues eso que quiere decir de individuo, si yo recuerdo la frase famosa de Jaume Perique, que fue un escritor muy importante, pero fue un humorista y además dibujante, dijo un día para quedarse un poco con la gente. Dice, ¿sabéis cuál es el veneno más grande del mundo? El veneno líquido más grande del mundo. Claro, la gente como iba a imaginar que el agua, dice el agua, se le ha ido la olla. Dice, no, es el agua. Porque si no la bebes, te muere. O dicho de otra manera, porque te mata si no la bebes. Es un juego de palabras, ¿no? Dice, hombre, sí, te mata si no la bebes. Dice, sí, por eso digo yo que es el veneno más grande del mundo. Pero claro, le estaba dando un realce a lo que es el agua impresionante. Es decir, en el agua pues acontecen todas las reacciones metabólicas que os podáis imaginar. El agua, como veremos dentro de un momento, pues es el disolvente universal, lo disuelve todo. En parámetros físicos es campeona en muchos de ellos de manera impresionante. Por ejemplo, veremos que la capacidad calorífica o calor específico, que es una medida física de la capacidad de absorber o desprender calor, es la número 1. Aquí tiene el valor más alto. De otra serie de parámetros, la tensión superficial, lo que queráis, es campeona. Y gracias a eso pues ocurre el milagro de la vida. Nada más que os tengo que decir, antes de ir profundizando un poco en este tema, observando esta diapositiva, que gracias a que el agua no la tenemos en forma de pelotita metida en el centro de la Tierra o al lado en un sitio, pues podemos vivir en nuestro planeta. No por el hecho de que nosotros seamos agua en gran medida, sino por el hecho de lo que es la capacidad calorífica que tiene el agua, que la vamos a ver dentro de un momento. Es decir, el océano actúa como termostato, precisamente porque eso está totalmente extendido por toda la Tierra, una profundidad media de aproximadamente 3.800 metros, pero eso no deja de ser una película superficial. Eso quiere decir que el agua es de todas las sustancias la que más tarda en calentarse y la que más tarda en enfriarse. Entonces, absorbe calor durante el día y lo suelta por la noche. Es un regulador térmico a escala planetaria.
Si no tuviéramos el agua o la tuviéramos concentrada a la misma cantidad, no habría vida en nuestro planeta. Fijaros lo que le tenemos que agradecer al agua marina en este caso. En nuestra sustancia gran mentora de la vida en nuestro planeta. Y si es la dulce, pues ya veis lo que somos por dentro. Es decir, el agua es un lujazo que tenemos que saber interpretarla, conocerla y cuidarla. Y sobre todo los tiempos que corren, gestionarla. Y os cuento, fijaros que más del 75% de la población mundial, que estamos ahora ya en torno a los 8.000 millones de personas, vive cerca de la costa, junto al mar, en los primeros 100 kilómetros, no pegadito como nosotros, sino en los primeros 100. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay cosas que tendremos que corregir, algunas muy elementales. Lo hacen en Gibraltar. En Gibraltar hay 2 líneas de conducción de agua. Una que es marina directamente para los inodoros. Se va a Gibraltar a un sitio y cuando uno hace sus necesidades de agua marina. ¿A qué tiene que ser agua dulce eso? Y si somos más del 75% de la población mundial los que estamos pegaditos al mar, ¿qué estamos haciendo que no estamos utilizando? Un gesto de gestión, y perdonad la pseudo redundancia, para contribuir a mitigar ese problema. Cosas como esta hay mil que se podían hacer desde hace tiempo y se tenían que ir implementando ya de forma urgente por la que se nos viene encima. Claro, cuando hablamos del medio marino, el calentamiento global, extinción masiva de especies, migración masiva de especies, pues decimos, bueno, ¿y qué pasa con el medio marino en relación al terrestre? ¿Cuál es más biodiverso? ¿Cuál es más vulnerable? Más sensible. Muy rápidamente, decir que la Tierra gana por goleada, pese a ser un cuarto en cuanto a número de especies, gracias a los insectos, que se encontraron en el chollo del siglo para diverger y evolucionar. Pero desde el punto de vista de calidad de la biodiversidad, el mar es el que gana por goleada, porque, fijaros en esta cuña, los planes estructurales de organización, los filos, los taxas de la máxima complejidad genética son exclusivamente marinos. Para que sepáis, recogéis un ejemplo. Fijaros, en tierra solo hay un plan de organización con unos bichos muy raros que se llaman monicóforos. Todas las especies de ese grupo son terrestres, es el único, pero en el mar es casi el 50% de los que hay. Por ejemplo, las estrellas de mar y los erizos, que los conoce todo el mundo. Esos son los equinodermos, ese es el fin. Exclusivamente marinos. En el curso de la evolución, ya que tienen más de 500 millones de años de existencia, pues en el curso de la evolución es un filo que no ha sido capaz de introducir ni una sola especie en el medio acuidulce de los lagos y los ríos. No hay ningún erizo, no hay ninguna estrella de mar, ni otras muchas especies dentro de ese mismo filo que sea el agua dulce. Y de tierra ni digamos. Luego los grandes filos que son pluripotentes, en este sentido los hay, por ejemplo los moluscos, estos son los artistas, porque los moluscos hay especies terrestres, hay especies de agua dulce y hay especies. Esto da mucho juego desde el punto de vista de la conservación, del impacto del calentamiento global, pero no es el tema que nos ocupa, es simplemente una pincelada del asunto para que veáis por dónde voy. Luego, cuando hablamos del mar y de esa profundidad media de casi 4.000 metros, decimos, jolín, es que aquello es tremendo, ¿no? Bueno, es tremendo relativamente, porque pese a ese volumen, el agua, que es esencial para la vida, como he dicho antes, dentro de la estructura de un ser vivo, a nivel ecosistémico es un sistema muy uniforme y entonces es muy difícil que se den las posibilidades de evolución, de divergencia evolutiva, que se creen nichos ecológicos distintos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el océano abierto, la columna de agua en sí misma es muy monótona, ha ofrecido muy pocas posibilidades de divergencia evolutiva y tenemos que solo un 2% del número de especies del mundo marina pues están en la columna de agua. El 44% están pegaditas a la costa. No solo en los arrecifes de coral, sino aquí, en el campo de Gibraltar. Aquí es donde está la diversidad. Por eso hay que tener un cuidado exquisito en la forma de pescar cerca de la costa
en la forma de tratar el mar, por ejemplo, si es con desaladora o si es con emisarios de origen urbano, de origen industrial, no es lejos del mar, estamos cerca de la costa, donde está la máxima biodiversidad marina concentrada. Y luego el milagro de, esto tiene los botones muy próximos y pasa esto, de la comparativa de las aguas dulces. Las aguas dulces, los ríos, si uno ve en el mapa cuánto hay de río, muy poquito, pues se llevan ellos solitos casi el 50% de la biodiversidad marina. Los ríos son, salvo los europeos, que entre la contaminación, que ahora tenemos una zona de aguas temperadas tipo tropical y demás, pues bueno, pues hay una biodiversidad muy discretita, pero uno se mete en los ríos tropicales y son emporios de divergencia evolutiva absolutamente brutales. Es decir, en un espacio tan pequeñito que es el 0,01 del agua disponible a nivel ecosistémico para la vida en nuestro planeta, ahí se concentra prácticamente casi el 50% de la biodiversidad de peces del planeta. Fijaros cómo hay que cuidar exquisitamente cada paso que se ve en un río, que ambientalmente pueda modificar su estructura a nivel ecosistémico y su química, su física y todo, porque se pueden desencadenar rápidamente extinciones masivas, ¿no? Que ya comentaremos algo sobre esta cuestión en breve. Fijaros, y aparte de eso, ¿por qué ocurre eso? Porque en la columna de agua, como he dicho antes, no hay posibilidades prácticamente de divergencia evolutiva, entonces hay pocas especies. ¿Dónde está la divergencia evolutiva? ¿Dónde está la alta diversidad en el medio marino? En el fondo, donde está el color, donde justamente prácticamente el color no llega. El rojo se pierde en los primeros metros, el naranja igual. Y sin embargo, cuando llegamos a 50 metros, lo vemos todo teñido de azul, porque físicamente ya se han perdido los anteriores, pero si yo cojo un foco de luz blanca, de los que utilizamos, ¡bah!, arrancamos ese color que está encriptado. La pregunta es, ¿y por qué aparece un rojo, un naranja y un verde en un sitio donde físicamente no se puede ver? Eso fue una de las conferencias que os di, la ecología del color y su interpretación medioambiental. No viene al caso, pero sí os dejo esta semillita, sobre todo a la gente joven, para que le dé vuelta al tema, y estaré encantado si me escriben en un momento determinado en revisarle lo que piensan y en meterlos de lleno en esta película, que es absolutamente fascinante. Fijaros, muy rápidamente, las 5 grandes extinciones que han tenido lugar en la Tierra, pues desde hace 600 millones de años hasta la actualidad. Fijaros, esta es la actualidad. Y una cosa muy importante que quisiera que vierais, quizás que me haga falta, porque al final no me ven. ¿Se me escucha allí? Bien, perfecto. Fijaros, la actualidad. Aquí nosotros no estábamos soltando CO2 ni nada, ahora mismo sí, pero eso viene, ojo a lo que voy a decir, porque voy a ser intencionadamente reiterativo en algunos de los aspectos que voy a comentar. Eso se lo digo a mis alumnos, para que no digan, hombre, esto ya lo ha dicho, te viene el listo, ¿no? Te dice eso. Digo, no, un momento. Yo tengo a gala ser intencionadamente reiterativo, eso sí, en lo que considero relevante. ¿Por qué? Porque es como la gotita malaya. Lo va soltando con un ejemplo, con otro, y el alumno se lo aprende perfectamente. Que hay uno que lo sepa a la primera, pues bueno, a ese le pido disculpas. Pero como la mayor parte eso lo agradece y sirve, pues sigo esa línea. Fijaros, esto se lo digo yo a mis alumnos. Hasta aquí, cuando se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años, el hombre no tuvo. ¿Qué pasó ahí? Pasaron muchas cosas, climáticas, demás, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante, fijaros lo que daba de sí la Tierra. Una extinción, recuperación, todo esto es una asíntota horizontal, esto no sube más. Viene una super gorda al final del Pérmico, una pequeña recuperación, otra caída, y cuando sube, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Que siga esta asíntota. Y sin embargo, vivimos el momento más feliz en materia de biodiversidad en la historia de la vida. Con todo eso, o con todo ello, lo que se sabe ahora mismo es que estamos extinguiendo en torno a 27.000, 30.000 especies biológicas
por ahí mío, ¿sí? Códigos genéticos exclusivos, el resultado de millones de años de evolución. Estamos haciendo una auténtica barbaridad y eso sí que es infligido por el hombre. Es decir, ahora mismo estamos protagonizando una tasa de extinción 1000 veces superior a la que existía antes de la aparición del hombre, con capacidad de modificar el medio ambiente. Es importante que se sepan estos datos porque es lo que desde la autocrítica puede hacer que seamos mejores personas, mejores ciudadanos y mejores tratadores del medio ambiente, que muchas veces, no con mala intención, pero sí por ignorancia, sucede muchas veces, pues estemos dentro del paquete de los ejecutores de este dato tan lamentable que os acabo de facilitar. Bueno, eso simplemente me preguntan los alumnos, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué se dispara? Y yo se lo explico, porque le doy mucha vuelta a la formación a la que yo hacía referencia. Menos internet y más darle vuelta a la cabeza. Yo cuando vi esta imagen de Edward Wilson, el padre de la biodiversidad, y digo, ¿por qué no he entrado en materia de decir por qué atravesamos por el momento más feliz en la historia de la vida del planeta y esto no se ha quedado en la síntoma? Y me pongo a mirar esto, la teoría de la deriva continental, y me doy cuenta que esta historia empieza hace 200 millones de años, que es cuando se está fragmentando el megacontinente Pangea. Se está fragmentando en el momento que hay fragmentación y las especies se quedan aisladas en sus poblaciones. Eso es evolución exponencial. Cada parte que ya nos reconecta con la precedente va a ser una especie distinta. Entonces se disparan las posibilidades evolutivas en nuestro planeta, pues gracias precisamente a esto. Esta es la situación actual y esto es lo que se supone que será dentro de 50 años. Es decir, aquí, de 1, 2, 3, 4 a 5, han transcurrido pues un montón de millones de años. Pues esto es hace 200 millones de años, que coincide con la recuperación de la cuarta extinción y vamos para arriba tremenda. Y aquí es donde el ser humano está frenando en seco el terreno, en la línea que he comentado hace un momento. Bien, si vemos cualquiera de las extinciones, la del Cretácico, de la extinción masiva de los dinosaurios, o de la última era glacial, que esta ha sido la última, la del Burn, de hace 20.000 años. Ahí los autores discrepan entre 18.000 y 20.000 años. La última, la que se llevó por delante a los neandertales del último relicto de la especie que estaba en la cueva de Goran, en Gibraltar. Supongo que eso lo sabéis, ¿no? Un lujazo lo que había ahí desde el punto de vista antropológico, porque ahí desapareció la especie precisamente al final de nuestra última glaciación. Pero fijaros, cuando entra una glaciación, aparte de que disminuye mucho la temperatura, cambia mucho el escenario, digamos, geofísico. Entonces el frío empieza a bajar y las especies buscan corredores de escape. Las especies marinas, fijaros, este corredor que hay aquí tan bueno, no el que hay aquí tan bueno. Ahora, decidme qué pasa en el Mediterráneo. Se han quedado ahí atrapados. Extinción masiva. Ahí hace el recuento, se perdieron más del 95% de las especies de la época, el registro fósil lo dice perfectamente, no hubo capacidad de escape. Y otras subsistieron, yendo hacia abajo, hacia aguas más cálidas. Una cosa importante sobre todo para los alumnos, ¿no? Cuando se habla de los niveles de tolerancia de la especie, que eso viene mucho a colación por lo que estamos hablando, calentamiento global. Digo, pero realmente aguantamos el tirón, no aguantamos, nosotros somos homeotermos, es decir, tenemos capacidad de regular la temperatura y bueno, somos unos cracks en ese sentido, sobre todo los organismos que, como siempre se decía, de sangre caliente, ¿no? Porque sabemos mantenerla con independencia de la temperatura exterior, pero hasta cierto punto. Ahora, en el momento que pasamos a la escala ya de los reptiles, que son de sangre fría, como se decía antes, ahora se les llama ectotermos, que la biología es muy cursi, Yo cuando se habla de lo holístico, lo ectotérmico y no sé qué, además se acaba aburriendo hasta las ovejas, ¿no? Entonces hay que procurar decir cositas, y como Maní me puede decir otras cosas que más de uno se puede echar la mano a la cabeza, pero procuraré ser comedido. Bueno, pues esta criatura es, vamos, si esto es verdad, y yo lo he visto ya en artículos científicos, pues que tienen los días contados, porque es que los suyos son 21 grados centígrados. En 21 grados centígrados dice, bueno, pero porque se muere si es más o si es menos. No, no.
porque a 21 grados, cuando se va a reproducir, el 50% son machos y el 50% son hembras. Pero como de 21 grados se pase a 20, pues ya el 80% de probabilidad, esto está estudiado, es que sean solo hembras. Y si se sube uno más, 22 grados, el 80% son machos. Es decir, que con las expectativas del calentamiento global, un montón de especies como esta no tienen futuro ninguno, sobre todo si están aisladas en un sitio donde no pueden migrar, como por ejemplo en Nueva Zelanda. El tuátara es una especie muy longeva, puede vivir más de 100 años, es un reptil que vive en Nueva Zelanda y que tiene esta singularidad. Importantísimo esto, muy rápidamente. Fijaros que desde hace 2,5 millones de años hemos pasado por 6 glaciaciones, alternadas con otros 6 periodos interglaciares. Ahí el hombre no ha tenido nada que ver, y eso está más que estudiado, y la comunidad científica puede discutir sobre los años de las glaciaciones y de los periodos interglaciares, pero por lo demás esto ya no discute nadie. De hace 2,5 millones, no parece tanto, que eso es otra cosa. La escala del tiempo hay que aprender a gestionarla mentalmente, porque claro, vivimos 70, 80, 90 años, cuando hablamos de millones de años, pues vamos, que dice el multimillonario que tiene, o la empresa ha ganado miles de millones de euros, y te quedas, ¿eso qué se puede hacer con eso? Que te queda totalmente colapsado, millones de años, eso está tan lejos. Pero esto nos lleva un poco a algo que es muy importante que lo sepa la gente joven, ¿no? Porque somos muy del presente, ¿no? Tú vives la vida ahora y el que venga atrás carree, ¿no? Nos decimos eso con mucha alegría. Oye, que el que viene atrás son tus hijos, los hijos de tus conciudadanos, es el futuro de la humanidad, oye, ¿qué estás diciendo? Te vas a la historia, dice, la historia es un rollo. Para nada, yo pensaba que la historia era un rollo, me la hacían estudiar de memoria. Y si es la historia de la vida, la Tierra es una herramienta brutal. ¿Para qué? Para entender el presente. Dice, bueno, vale, acepto lo de la historia, pero el futuro, qué sé yo, lo va a pasar en el futuro. Dice, no, 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 el futuro es el presente del mañana. O sea, va a llegar. Y ese presente va a estar muy condicionado por lo que tú hagas en el presente de hoy, que en parte tiene que estar condicionado por la historia, muy especialmente para no cometer los errores que hemos cometido antes. Y aquí estoy hablando a nivel general, no solo a nivel de ciencia biológica o de ciencia química. Esto es fundamental para entender lo del calentamiento global y sobre todo contextualizarlo en el momento actual, en lo que estamos haciendo nosotros, hasta qué punto es mucho, es poco o es regular. Pero esto es lo que hay, y eso es lo que hay, y este es el momento actual. Estamos en un periodo que los más puristas científicos no dicen que es interglacial, dicen que es posglacial, pero el posglacial, viendo esta tendencia, quiere decir que vamos a tener otra glaciación, seguro, dentro de miles de años, porque eso está estudiado. Entonces, la que menos tarda entre un periodo glacial e interglacial son 100.000 años, ¿no? Eso es muy, pero eso va a ocurrir, porque la tendencia es esa. Y eso tienen que ver mucho las fuerzas planetarias externas, o astrofísicas, si queréis, ¿no? Como veremos muy rápidamente en su momento. Con lo cual, tenemos que saber que el calentamiento global, que el cambio climático tiene un poder infinitamente superior al del ser humano, histórico, de tiempos atrás, absolutamente pretérito. Que ahora estamos en un periodo interglacial y por tanto estamos en un periodo de subida natural de las temperaturas, que no tiene nada que ver con nosotros. Luego ya veremos que nosotros estamos aportando nuestro granito de arena, pero que estamos en un periodo interglacial de subida natural de las temperaturas y que nosotros lo que estamos es contribuyendo a acelerar el proceso, es otra cosa. Os voy ya introduciendo en lo que va a ser la conclusión final del tema, ¿no? Y bueno, la última etapa llamada Holoceno, donde aparece el Neolítico y aparece el hombre por primera vez con capacidad de modificar el medio ambiente, la agricultura y la ganadería. De hecho, muchos autores dicen, no, 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 yo eso no le llamo Holoceno, yo esto le llamo Antropoceno, porque es la primera fase geológica en la que el hombre tiene poder hace aproximadamente 11.700, 10.000 años. El Neolítico son 10.000 años atrás, ¿no? Pasa que hay que situarse, si es 10.000 años después de Cristo son 12.000 años, contando los 2.000 años
digo 10.000 años antes de Cristo, le metemos los de después de Cristo, que son 2.000, serían 12.000. Para redondear, estamos hablando de esta cifra. Ahí el hombre empieza a modificar. La única especie en la historia de la vida de la Tierra con capacidad de modificar flagrantemente el medio. El resto o se adaptan a lo que el medio impone o se extingue. Y nosotros fuimos muy listos. Dijimos, no. Nosotros si tenemos que poner de rodilla al medio, lo ponemos, pero yo no me extingo. Yo avanzo a costa del medio. Y ahí es donde está el reto de la humanidad desde hace mucho tiempo. Concretamente desde hace este momento sin que ellos lo supieran. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, ya veréis al final, para mí, decir que el Holoceno es el Antropoceno, como dicen muchos y sinonimizan, pues me parece demasiado fuerte, porque ya me diréis, uno con un taparrabo, que es la primera vez que ara el suelo y coge una lechuguita, lo que hacía en el medio, ¿no? Otra cosa es llegar al final, al momento actual. Entonces ahí efectivamente una serie de científicos estamos en la línea de considerar el Antropoceno en la fase final del Holoceno. Son prácticamente algo más de los dos últimos siglos, desde 1850 del siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial y la capacidad de emitir masivamente gases de efecto invernadero. ¿Vale? Fijaros, esto es lo que nos lía. Tenemos buena memoria. Algunos datitos los voy a leer aquí simplemente para los que están detrás. 1503, una nevada en Sevilla alcanzó los 30 centímetros de altura. Y estamos en periodo interglacial, ojo a lo que voy a decir, estamos en proceso de subida de las temperaturas. 1694, el río Ebro se congeló a su paso por Tortosa. Estamos hablando del siglo XVII. Y fijaros, esto es muy importante y lo sabe poca gente. Siglo XVI-XIX. He visto los estudios de la NASA, son prácticamente 300 años. Se produjeron unas hambrunas terroríficas en Europa. Murió muchísima gente y el frío fue brutal. De hecho, la llaman pequeña era glacial o pequeña edad de hielo. Dice, pequeña edad de hielo, si la edad del hielo, dice, no, la edad de hielo se quedó 20.000 años atrás antes. Esto es pequeña edad de hielo. Digo, pero si estamos en un periodo interglacial de subida de las temperaturas, ¿cómo vamos a ver un paréntesis de 300 años? Lo hubo. Y ahí, hasta allá, el principio del siglo XIX, pero lo anterior. El hombre no estaba haciendo nada de efecto invernadero. No había revolución industrial, ocurrió. Y se ha investigado mucho sobre eso. ¿Os habéis planteado el Sahara cuándo se formó y qué previsiones hay de que vuelva a ser un vergel, que fue lo que fue hace 5.000 años? 5.000, no 5 millones de años. 5.000 años en pleno periodo interglacial. Que tú dices, bueno, vale. Pero una cosa como el Sahara, que es el desierto cálido más grande del mundo, pues ya lo podéis imaginar, se lleva casi media África. Pues fijaros los datos, ¿no? Hace 2.700 años se secó, eso era un paraíso. 2.700 años es hace nada. Y se espera que en 15.000 años, han hecho el estudio, vuelva a ser un vergel. Es decir, en 15.000 años, que es muy poquito, esto de aquí lo vamos a tener aquí. Y eso no va a tener nada que ver el hombre. Puede a lo mejor contribuir un poquito, pero que sepáis que estos datos son lo que son. Cambian los monzones con la rotación de la Tierra, que va entre 24,5 grados a 21,5, el eje hace que cambien los vientos al inicio de los monzones. Y si eso ocurre, se producen unos cambios climáticos brutales. Uno de los más señeros es el del Sahara. Y no tiene nada que ver con un periodo interglacial en el sentido de ser una respuesta por efecto mariposa del progresivo calentamiento global. Es otra cosa, tiene que ver, pero en cierto modo. Pero es un paréntesis también sobre otro paréntesis muy señero. Y el efecto mariposa, dice el cambio, que es la diferencia que hay entre calentamiento global y cambio climático. Calentamiento global es, pues lo dice la propia expresión, ¿no? Se va calentando el planeta como consecuencia de la progresiva subida de la temperatura. Y el cambio climático es la consecuencia de eso, a todos los niveles, por efecto mariposa. Por tierra, mar y aire. La elevación del nivel del mar, cambios de las corrientes, se calienta mucho esta parte, pero luego se enfría otra y acaba notándose en la Antártida. El efecto mariposa, para quien no ha escuchado nunca lo que era eso, lo que sintetiza mejor el concepto del ejemplo, por eso se llama efecto mariposa.
La filosofía de la transmisión de ese concepto es que una mariposa batiendo sus alas en un punto del planeta podría desencadenar a corto o medio plazo un huracán en el otro extremo. Y uno dice, vamos, hay gente que tiene mentalidad, digamos, soñadora y fabuladora, pero esto ya pasa que vamos con una mariposita hasta aquí, y en el otro lado me monto un huracán. Pero es un poco la ironía, ¿no?, del concepto, pero que te lleva un poquito también a una hipótesis que es la de Geiger, del famoso Lovelock y de Margulis, que entienden que el sistema Tierra es un sistema totalmente integrado, como si fuera un superorganismo, ¿no? Y entonces el acoplamiento, por ejemplo, atmósfera, océano, es total. Ahí los gases por presiones parciales van entrando, van saliendo, todo está absolutamente interconectado y hay que tratarlo como un todo. De hecho, ya Heráclito tiene una frase muy bonita que dice: todo es flujo, nada es estacionario. Lo dijo en el siglo II después de Cristo. Eso es importante saber. Pues dentro de lo que es el cambio climático y efecto mariposa, y hablando del Sahara, hay ahí un valle que se llama el Valle de Baudelaire, que está allí, que tiene mucho fósforo, tiene una cantidad de nutrientes, como si fuera un fertilizante brutal. Y es que cuando fue un vergel hace 5.000 años, pues ahí estaba el lago más grande de los muchos que había. Entonces los peces, al morirse, el fósforo lo dejó ahí. Y cuando los vientos alisios empujan, se lo llevan en forma de una nube de polvo y, como se ha descubierto hace poco, eso es la principal fuente de fertilización de la selva amazónica. Es decir, que si eso colapsa porque cambian los alisios, vamos a un desplome fundamental por falta de nutrientes en la selva amazónica, que fue uno de los grandes misterios de la ciencia durante mucho tiempo. Pero esta selva tan floreciente, por mucho que llueva aquí, y los nutrientes de dónde vienen, atravesando todo el Atlántico, que los fertilizan de paso, porque hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver ahora, que el oxígeno que nosotros respiramos, que tenían todos sus digamos, sus prerrogativas de admiración, el sistema terrestre, la pluviselva tropical, los árboles en definitiva. Bueno, ya se ha visto que en torno al 70% del oxígeno planetario lo producen algas marinas, que son fertilizadas de esta manera, especialmente algas microscópicas, que no las vemos, si las vemos, son las que producen sistemáticamente eso. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el mar, porque nos está mandando continuamente el oxígeno como consecuencia del subproducto final de la fotosíntesis al sistema aéreo para que nosotros lo respiremos. Es decir, el mar aporta muchísimo más de lo que todo el mundo se puede imaginar. Pues fijaros, y la otra cosa que os quería decir, ¿veis que aquí se aprecia como una nube del polvo que va cruzando el Atlántico hasta llegar a Brasil, a la selva amazónica? Pues fijaros el dato, eso ocurrió en 2006, entre 2005 y 2006, y el diferencial fue que cuando apareció la nube, enfrió el tema. Y el número de huracanes en el otro lado del planeta disminuyó un montón. Y cuando no estaba esa nube, pues ocurrió que la situación era completamente diferente, porque entraba el sol directamente, calentaba mucho, entonces entraba la violencia de zonas tropicales, y pasaron de 5 o 6 huracanes a unos 15 o más. Los datos son, dependiendo de quién se consulte, diferentes, pero el mensaje sí que es poderoso para entender lo del efecto mariposa y cómo circunstancias que parecen que no guardan conexión ninguna, la guardan, y de qué manera. Y nos pueden explicar situaciones que pueden resultar en un principio, si no paradójicas, sí surrealistas, ¿no? Con el nivel del mar, lo mismo, va subiendo. Ahora tenemos los datos desde la revolución industrial, 1880, pues va subiendo. Y ya uno dice, ¿ves? Ya como hemos metido mucho CO2 y demás. Entonces yo digo, sí, pero eso hay que demostrarlo. Lo vamos a ver en la última diapositiva. Pero estamos en un proceso de progresiva subida de las temperaturas. Entonces, sí, hay una sinergia entre el proceso natural de subida y lo que nosotros estamos haciendo, perfecto, que es lo que se ve en muchos casos. Pero que no se nos olvide lo de la pequeña edad del hielo. Tierra, nuestra zona, la Giralda, tiene 100 metros, ¿veis? La última glaciación, 20.000 años. A partir de esto empieza a subir la temperatura.
me mandaron, está en mi mano, unos bichos de aquí, de Tarifa, al fondo, de una campaña oceanográfica. Yo miré aquello y lo identifico y digo, pero si esto es intermareal, ¿cómo que estaba ahí? Dice, no, esto no estaba suelto, estaba en las piedras, totalmente, a 100 metros de profundidad, con un barco oceanográfico. Identifico la especie y cuando miro esto, fijaros el diferencial. Hace 20.000 años, como había una glaciación que estaba terminando, mucha agua del planeta estaba en estado sólido, en los polos. Y si estaba en el estado sólido, se la quita al mar, pues baja. Cuando eso empieza a derretirse, va al mar y empieza a subir. Que es lo que ha pasado desde 20.000 años para acá. Que estaba aquí, 100 metros más abajo, en Tarifa. Es como si nos ponemos a mirar, yo qué sé, el mar y nos enseñan una foto de allí y dicen, mira, hace 20.000 años estaba esta línea donde yo estoy ahora, de pleamar, pues de bajamar, el límite inferior de la marea estaba 100 metros más abajo. Claro, eso tiene que pasar tiempo, si no, no somos capaces ni siquiera de digerirlo. Importante saber eso. No os cuento ya, cuando tiramos de la historia, decimos el Mediterráneo se secó varias veces y volvió a restablecerse como mar. Demostrado científicamente. Estamos hablando de las placas continentales, acercamiento y separación. Ahora estamos en un proceso de acercamiento, de nuevo, de cierre del Mediterráneo, a un nivel aproximadamente de 1 centímetro por año. La placa euroasiática y la africana se van acercando. Y estamos a 14 kilómetros. No estamos a 1000 kilómetros. Es decir, que estamos muy cerquitas y que nosotros eso no lo vamos a ver, pero que eso va a un ritmo importante, sin duda. Eso ocurrirá cuando llegue su momento. Que lo sepáis. Y fijaros, doy un golpe de timón rápido para entrar ya en la fase esta de la intervención que nos lleve a unas conclusiones finales, o a una sola, que muchas veces si es una conclusión es mejor. Nos permite aclararnos con el tema. Estamos hablando del clima de la Tierra, como de manera natural fluctúa, cambia, es incluso de tendencias periódicas, glaciación versus periodo interglacial, glaciación versus periodo interglacial. Y ahora vamos al lío nuestro, efecto invernadero, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero el efecto invernadero es el provocado por una serie de gases, entre los más importantes está el anhídrido de carbono, los famosos clorofluorocarbonos, que fueron los culpables del ozono, de la capa de ozono, que cuando ya se adoptó el convenio internacional no de supresión, pero sí de mitigación de emisión de este tipo de gases, las lavadoras, los aviones y demás, pues ahora prácticamente se ha cerrado. Se ha conseguido un logro impresionante. De hecho, le dieron el premio Nobel de Química, que tuvo la idea brillante de demostrar, primero tener la idea, luego demostrarla, de que era el ozono que estaba ahí arriba el que controlaba el tema y lo estábamos haciendo desaparecer. Entonces entraba la radiación ultravioleta, provocando más cánceres, más, porque esa es muy peligrosa. Y si la atmósfera está bien, se queda arriba, siempre. Nos viene la otra, la ultravioleta, que también hay que tener cuidadito, pero es más suavita. La A y la B, pero la C, esa es biocida, esa es letal. Y esa con el rollito de la desaparición de la capa de ozono entraba. Bueno, pues ese es otro gas, otro conjunto de gases de efecto invernadero. El metano, la que hay liada con la ganadería y todo eso, pero claro, si se hacen los números, dice sí, pero... Y el óxido nitroso, ¿no? Que ahí los coches diésel tienen producen óxido nitroso, pero ya hay una tecnología que te permite, el AdBlue, por ejemplo, lo tiene la gasolinera, y contamina menos ya que un coche de gasolina. Es decir, que el ser humano está dando pasos importantes para contrarrestar lo que está sucediendo. Una cosa muy importante que hay muy poca gente que sepa, ¿no? Muy poca gente, digo, cuando yo hablo en plan general, ¿no? El que está metido en el asunto lo sabe, pero bueno, y si no, el que esto lo sabe alguien con claridad, pues que me perdone, ¿no? Pues yo siempre pienso en la mayoría. Fíjate, nosotros vivimos del aire, en el sentido de que es fundamental para que respiremos y vivamos, pero parece que el aire es el oxígeno, ¿no? Si nosotros respiramos nitrógeno, por sintetizar, 21% tenemos en el aire que tenemos aquí, el resto es 78%. Ahí tenemos ya el 99% de lo que hacemos ahora sí. Así todo es nitrógeno, y un 21% es oxígeno. Y luego un 1%, fijaros, se puede hacer cuando no se sabe lo que se hace, es el resto de gases, entre ellos gases nobles y el CO2. El CO2 está en un nivel estándar, para entenderlo, porque va subiendo a una parte por millón por año. Y en los últimos años va a 2 partes por millón, progresivamente.
Eso son cifras muy pequeñas, pero en este contexto 0,03%. Si lo comparamos con el mar, pues cambia totalmente la película, pero no me voy a extender en eso porque se va a perder la idea del tema. No quiero dejar de insistir en los aspectos básicos que pueden hacer que sepamos gestionar y comprender bien lo que está pasando con el calentamiento global. ¿Por qué? Hice referencia al principio de mi intervención de la agüita del cafelito que he puesto aquí. A mí me gusta mucho el cafelito, ¿no? Bueno, y me acuerdo de eso cuando era estudiante y tenía un examen por la mañana, yo con un cafelito, entonces no existían las placas de inducción que ahora en un momento lo ponen en noche y tiene que ir hirviendo. Fíjate que tú ponías allí eran el café. Esa, ¿sabes lo que es lo de cal y de arena? Esa es la de arena, ¿no? La desesperación, todavía hasta que veía hervir aquello, te ponía tu cafelito y luego venía la de cal. ¿La de cal cuál es? Colina, a lo mejor en invierno tardaba mucho en enfriarse. De todas las sustancias comunes, la que más tarda en calentarse y la que más tarda en enfriarse. Esa propiedad es fabulosa. No hay otra sustancia que tenga eso. Y gracias a eso vivimos y gracias a eso el mar hace totalmente de termostato. Por eso lo lleva a lo que es la capacidad calorífica, el calor específico, que a nivel Cursillón, pues los físicos, que me perdonen, yo tengo muchos amigos míos, pero claro, si no acaban con estos ejemplos que les dicen a los niños, ¿qué es el calor específico? La cantidad de calor que hay que suministrar a un gramo de sustancia para que ésta eleve un grado su temperatura. Y la pregunta luego es, ¿y qué? Yo esto no me acabo de enterar. Y al revés, ¿no? Luego en función de la que desprende. Bueno, el caso es que es fundamental esto para entender que si el agua de la taza nos la llevamos al planeta, aunque sea a nivel superficial, ya os imagináis el ejemplo cómo es. Es decir, cuando una parte de la Tierra es totalmente bañada por el sol, se va hipercalentando, pero el mar dice, chico, quédate parado, yo voy a ir aguantando y no voy a hervir. Y cuando te vayas y esté iluminando a la otra parte, yo lo suelto a la Tierra. Y por eso decía lo del océano como termostato. Fijaros, las zonas donde mejor se vive, de no decir el campo de libertad, es pegadito al mar. ¿Por qué? Porque aquí la temperatura está mucho más compensada. Te alejas un poquito y vas a Sevilla, que es donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche, el mar está muy lejos. Pues fíjate, voy a dar un poquito el calorcito que yo te he dado por la mañana o la compensación al revés. Lo que os quiero decir es que en las zonas muy próximas al mar, pues la temperatura está siempre mucho más compensada de día y de noche, porque ese juego de absorbo el calor del día y se la quito a la tierra, los que estamos nosotros aquí, no lo notamos, pero lo está haciendo el mar. Y por la noche, que se enfriaría muchísimo, pues te cedo calor, para que no notes tanto la diferencia. De la zona de desierto a pie de mar eso ocurre igual, pero si te metes un poco de desierto en el Sahara en medio, se nota lo que es el concepto de capacidad calorífica. ¿Hay agua? No hay agua. Hay tierra, y la tierra, ¿qué calor específico tiene? Muy bajo, se pone ardiendo en nada y luego se enfría corriendo. Resultado, calor extremo durante el día, llega por la noche y te tiene que poner 10 mantas porque te hielas de frío. Eso es por la capacidad calorífica del agua cuando está y cuando no está, lo que vean. Si quitamos todo el agua del planeta, ya podéis imaginar, ¿no? Una esfera con una muy baja capacidad calorífica, situaciones extremas durante el día y la noche, imposible la vida, al menos en la forma en la que la conocemos actualmente. Lo que antes os decía, capacidad disolvente del mar máxima, y los organismos fotosintéticos marinos, algas y fitoplancton producen al menos el 70% del oxígeno planetario, muy por encima de las plantas terrestres. Lo cual quiere decir que el mar no es ninguna broma y tenemos que cuidarlo mucho. Fijaros, el calor latente de fusión, calor latente de ebullición, esto es muy importante saberlo. Esa es otra propiedad física del agua, récord. No hay otra sustancia que lo tenga más alto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la cantidad de calor que yo tengo que suministrar a una sustancia para que cambie de estado de la materia. Es decir, de agua a hielo, o de agua a vapor de agua, o de vapor de agua a agua de nuevo, o de agua a hielo, de hielo a agua, dependiendo de que se absorba energía o se libere. Esto es muy importante para entender el calentamiento global y el deshielo de los polos y las consecuencias que eso tiene.
Entre otras razones, porque el agua es algo muy rarito también. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión de que el calor dilata y el frío encoge? Pues el agua va con el pie cambiado. Porque cuando el agua se empieza a enfriar y acaba en hielo, el hielo es mucho menos denso que el agua. Y por eso flota. Dice, pero vamos a ver, si yo estoy enfriando el agua, se me tiene que encoger el agua y hundirse. Hermano. Va con el pie cambiado, totalmente. Y además se pone blanquito. Totalmente blanquito. Y ojo a lo que os voy a decir ahora. El blanco refleja el calor y la radiación. Es un aliado fantástico que tenemos en los pueblos blancos de Andalucía y de Cádiz. ¿Por qué son blancos? ¿Y por qué si vamos a París o si vamos a Hungría, por ahí son todos oscuritos? Porque allí interesa coger el poco calor que hay. Y aquí lo que interesa es decir, por favor, vete ya un ratito por ahí porque ya me estoy asando. Tan de blanco. Pues en el mar tenemos los pueblos de Andalucía en el Ártico y en el Antártico, y el resto de la agüita por los parisinos y demás, absorbiendo. Es lo que se llama albedo, la ecología, la reflexión de la luz incidente con el calor, sobre todo del infrarrojo. Muy importante esa combinación, porque en la medida que se va perdiendo el hielo en los polos, se va quedando agua. Es decir, en la medida que se está perdiendo capacidad de reflejar calor, estamos ganando superficie en un sistema que lo que hace es absorberlo. Con lo cual esto se está retroalimentando de manera muy negativa en contra de todos nuestros intereses y de lo que es el planeta. Y luego, evidentemente, cuando el agua llega muy calentita y se enfría, se hunde y llega hasta las máximas profundidades. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el oxígeno no existe en la naturaleza libre, lo producen los organismos. Y entonces uno dice, lo producen los organismos fotosintéticos, que necesitan la luz, están arriba. Entonces, ¿qué hace el que podamos entender que pueda haber las fosas marianas, que es el sitio más profundo del mundo, 11.000 y pico de metros de profundidad, que haya oxígeno allí y haya vida? Pues las corrientes verticales. Cuando se enfría, este agua, fijaros aquí, que viene del Ecuador, y aquí hay mucha fotosíntesis, aquí hay mucho oxígeno, se hunden porque aumenta la densidad. Y al hundirse arrastran del oxígeno y suministran de oxígeno hasta las mayores profundidades. Y cuando este agua sube, los catabolitos, productos del metabolismo celular de todos los organismos que está ahí, los limpia y los lleva arriba. Entonces, el papel del océano es verdaderamente brutal. Eso para que veáis el contraste de un esquemita sencillito que se entienda de cómo sale en una revista del nivel de Science, ¿no? Que es la revista más importante del mundo. Pero al final estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, la cinta transportadora oceánica, esto es un sistema de transporte de calor impresionante, está ayudando el mar muchísimo desde todos los puntos de vista a contener las consecuencias del calentamiento global. Muchísimo, ahora más que nunca, pero vamos ya a una situación peligrosa de saturación. Fijaros, ¿por qué cuando llega junio, julio y vemos la televisión nos encontramos con la desgracia periódica todos los años de los monzones en Bangladesh, en India? Digo, ¿y esto qué es desgraciado esto? ¿Por qué le pasa esto? Y los demás. Pues porque si observáis, eso a los alumnos jóvenes, si observáis cómo es el planeta, observáis el Pacífico y el Atlántico, tenemos una maravilla de Pacífico Norte, de Pacífico Sur, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Si nos vamos al Índico, tenemos una maravilla de Índico Sur, pero Índico Norte es un cutriferio de mar, por utilizar una palabra que nos alegra un poquito la vida en este momento. ¿Por qué? Porque se lo come casi todo el continente euroasiático. Volvemos a la capacidad calorífica. Esto se calienta muy pronto. Cuando llega el verano, sube rápidamente la temperatura, el aire se eleva y tira de los vientos alisios, los invierte. Y entonces los alisios lo que hace, en vez de ir en la dirección normal que va, normalmente vamos, sobre todo durante el periodo invernal, ¿no?, hacia el sur oeste, pues también iban hacia el noreste. Y entonces lo que hacen es arrastrar en pleno verano masivas cantidades de vapor de agua que para colmo se encuentran con la cordillera del Himalaya, como un tapón. Aquello sube drásticamente, inundaciones, erosión por un tubo. El río de mayor turbidez del mundo
es el Ganges. ¿Ha planteado alguien por qué? Esa es la explicación. Pues imaginaros la que se viene encima con el calentamiento global. Fijaros las zonas azules. Las zonas azules son oligotróficas, no tienen fertilidad ninguna, se han quedado aisladas de los bucles de corriente, que no he querido entrar en eso. Bueno, pues eso es un drama ahora, porque como no se mueve la corriente, la cantidad de plástico que estamos soltando en el mar, al final acaban en lo que se llama ahora 5 mares de plástico, ¿no? ¿Y por qué saco el tema del plástico? Porque vamos a ver dentro de un momento, no sin antes recordar que existen fenómenos muy potentes y vamos a tener uno ya, es el del niño, que luego tiene la niña. El niño es todo un calentito y luego la niña. Me recuerda lo que decían aquí en Algeciras, en Cádiz: al rico helado de piña para el niño y la niña. Esas son mis reglas mnemotécnicas para los alumnos, cuando ya están los pobres muy quemados en la clase, para que ellos se rían un poco. Bueno, pues el fenómeno del niño es un fenómeno de corte catastrófico, ¿eh? Cada vez que se produce se llama el niño porque normalmente ahora ya está cambiando, como todo, en la Navidad. Bueno, pues el que viene ahora va a producir unos cambios importantes, pero el efecto mariposa al que yo antes hacía referencia, esto se lo ponía yo a mis alumnos, del niño de 2015. Cuando se produjo los científicos de la NASA y otros afines dijeron: Napoleón en 1842 y Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, ¿por qué no consiguieron conquistar Moscú? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, fue el niño del Pacífico, que ya han visto que cuando se produce en el Pacífico el niño, los inviernos en el centro de Europa son brutales. Fue el enemigo invierno, el capitán invierno multiplicado por 100.000. Cuando te toca una invasión de esa que tú no lo conoces, el tema climatológico, no te das cuenta que el niño tiene que ver con eso y te hunde totalmente pues todas las expectativas de éxito de una intervención de ese tipo. El albedo al que antes he hecho referencia. Lo blanco tiene un albedo enorme porque refleja, y lo oscurito pues retiene el calor y aumenta la temperatura. Lo que está pasando ahora, y aquí tenemos hielo y aquí tenemos agua, y el hielo retrocede, pues estamos perdiendo un aliado para amortiguar el calor tremendo en favor del agua, que es muy aliado para nosotros en muchas cosas, pero en materia de reflexión de calor no, porque lo absorbe. Igual que lo que son los árboles tienen un albedo muy bajo, absorben mucho calor, absorben. Y de hecho se están plantando muchos árboles en la zona ya ártica, que lo que están haciendo es maximizar este problema, y ahí hay un debate científico pues muy importante. Ahí he puesto lo de los arbolitos, cómo se pasa de una situación desde el punto de vista del apaciguamiento del calentamiento global mejor y otra que es peor. Y fijaros, ¿cuál es la tendencia en Europa? Que haya muchos árboles plantados. Es decir, cada vez habrá menos albedo. Y de hecho, en 100 años, fijaros, Europa más verde ahora que hace un siglo, porque ha habido plantaciones masivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo esté en desacuerdo con eso en absoluto, pero que muchas de estas actuaciones son un arma de doble filo y hay que saber dimensionar el tema. Fijaros hasta qué punto el albedo es importante. Vuelvo atrás, lo digo porque está ahí, lo de atrás no veis. Una disminución del 0,01% del albedo terrestre tiene similar efecto de calentamiento que duplicar la cantidad de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono en la atmósfera actual. Fijaros la importancia que tiene la capacidad de reflexión o no que tenga de la luz y del calor la superficie terrestre. Los plásticos, ¿dónde estábamos? Esto es tremendo. Esto es tremendo, no me voy pero veréis por qué introduzco el tema de los plásticos. Aquí están ya los mares de plástico, que coinciden con las zonas azules que hemos visto antes. Eso hay fotos en internet impresionantes, ¿no? Y otras que me han enviado otros científicos, donde solo ves plástico. Está en medio océano y te pones a hacer fotografía en 360 grados y no ves el agua. Todo es plástico. Pues se ha quedado ahí, no hay corriente. Y claro, dice, hombre, es que el plástico es inocuo. Eso es cuando se descubrió que se pensó que era inocuo, y lo es a corto plazo, pero a medio largo plazo, y sobre todo si le está dando el sol, se produce un fenómeno que se llama fotooxidación y suelta un montón de gases de efecto invernadero. Entre ellos
el etileno y el metano. Aquí lo tenéis. Aparte de las sustancias tóxicas propias de los plásticos y aparte de eso, el impacto que tiene. Es que si ahora se va a bazar a un supermercado o a una pescadería y compra un kilo de boquerones y le hace uno una disección y te sale plástico en el estómago con una probabilidad altísima. Y esos son macroplásticos, microplásticos es otra historia. Y si entramos en el mundo de los nanoplásticos, eso se verá en el futuro el daño que puede ir haciendo. Entonces todo esto hay que ir corrigiendo. No nos podemos poner ni en plan catastrofista, ni en plan ahora que está el tema saliendo mal, pues qué malos fueron los que no. El plástico ha hecho mucho bien, nos hemos beneficiado muchísimo, pero no estamos haciendo una gestión adecuada del plástico. Eso es lo que tiene que ser el mensaje que tiene que dimanar de eso. Esto es lo que decía. Gases de efecto invernadero, el metano y el etileno. Los dos principales que se han demostrado y van ya a expuertas saliendo. Pero precisamente los que más sueltan este tipo es, pues plástico hay muchos tipos. Es el polietileno, que es el polímero sintético del que el que tenemos todas las bolsas de plástico del mundo mundial. El plástico más abundante, pues ese es el que más produce gases de efecto invernadero. Una vez están flotando, no están limpios, no se han reciclado y acaban en los mares de plástico, por toneladas y toneladas. Plásticos, calentamiento global y especies invasoras. Ni os cuento, si va subiendo la temperatura, pues incluso a la misma latitud, como esta especie me la lleve accidentalmente aquí, tiene la misma temperatura, se puede encontrar con que las especies nativas son tontitas al lado de la capacidad que tiene la lista esta que viene de otro sitio, y entonces desestabiliza el ecosistema. No hay quien se la coma y ella se come todo o ocupa todo, lo que no pueden ocupar las especies nativas. Nos ha pasado con el alga Rubuloteri. Esta es la imagen de la torre de Guadalmesí, ¿no? En uno de los eventos de arribazón masivos de estos tristes que se están produciendo. Bueno, pues nuestra alguita pues se pega mucho en los plásticos también. Son plásticos, no creáis que es plástico y que flotan. Entonces nosotros hemos hecho una revisión mundial, ¿no?, de los plásticos. Eso lo podéis bajar de internet, está en inglés, pero ponéis mi nombre, plástico a nivel mundial, como agente de transmisión, ¿no?, o de transporte de especies exóticas con potencial invasor. No se puede hablar a priori de especies invasoras hasta que no se demuestra que son invasoras, pero normalmente lo que se ven son especies exóticas que están buscándose el sitio. Algunas lo colocan, otras desaparecen porque no es su sitio, pero las que dan un golpe de autoridad y dicen toda esta gente son tontas y a mí esto se me da estupendamente. Esa nos la lía, como ha pasado con el alguita de aquí. Bueno, pues ahí se hace una reflexión y evidentemente los plásticos, con independencia de lo que acabo de decir, fijaros lo que hizo el tsunami de Japón de 2011. Pues trasladó todas cerca de 300 especies, ¿no?, en algunos trabajos hasta cerca de 400 especies del mar de Japón hasta las costas de Oregón, en Estados Unidos, la isla Hawái, porque claro, el tsunami hizo un destrozo de tal calibre que todos los pontones de las infraestructuras portuarias, los plásticos que estaban sueltos, entraron allí en las corrientes generales y aparecieron, pues se rompió casi todo. Bueno, y se han producido una cantidad de eventos de bioinvasiones brutales como consecuencia de lo que fue un tsunami, ¿no?, que fue un proceso natural, ¿no? Entonces, a ese proceso natural le unimos lo artificial, que es el plástico que nosotros tenemos puesto. Pues bueno, esto sí que es un accidente que evidentemente no podemos culpar a nadie, ¿no? Luego, este apartado, calentamiento global y migración atípica de especies, o por la búsqueda de zonas térmicamente más favorables, esto ya es un número impresionante, porque nos están entrando del Mar Rojo todas las que queráis más. El Mediterráneo, ahora mismo algunos autores dicen que es el mar con más especies invasoras del mundo, porque el Mediterráneo oriental tiene unas características muy similares a las del Mar Rojo. Entonces por el canal de Suez pasan, atraviesan los lagos, que son muy duros porque son hipersalinos, pero entran unos poquitos, lo que se llama en biología el efecto fundador. Entran unas cuantas, se reproducen y dicen, bueno, aquí son tontitas todas las que están, esto es para mí, todo. Y desestabilizan el sistema, se están produciendo unos problemas ahí tremendos y están ya migrando hacia el Mediterráneo occidental, hacia aquí. Y he puesto una sardina, no me he equivocado, a nivel pesquero, y eso no se le está dando suficiente difusión, y ya voy acabando. A nivel pesquero, ¿qué está pasando? Pues que se está produciendo, por ejemplo, lo que se llama la subtropicalización del Atlántico Norte.
la sardina, el boquerón, la caballa, el jurel está migrando hacia arriba. Se está pescando más que nunca en Noruega, en Dinamarca, cuando ahí lo que se pescaba era arenque, fundamentalmente. Es decir, que con independencia de que a la misma latitud del Mar Rojo me voy al Mediterráneo y estoy muy bien, si estás aquí te puedes ir a una latitud muchísimo más fresquita porque estás mejor. Es decir, te vas desde el Mediterráneo, te vas al Atlántico Norte. Y entonces se pierde eso en las pesquerías nuestras. Entonces todos los estudios de geoestadística que hacen los biólogos pesqueros se le están rompiendo por completo, porque las áreas de distribución de los bancos de pesca están cambiando de una manera tremenda. Bueno, esto es simplemente, ya con esto acabo, recordar lo que he dicho al principio para ahora integrar las dos cosas. Cambio climático, calentamiento global debido a causas naturales. El eje terrestre, no voy a entrar en detalle, si cambia, el eje que va de 21,8, 21,5, y luego a 24,4, cambia muchísimo nuestro planeta. De hecho, eso fue la causa responsable del problema del Sahara, de un vergel a ser casi la mitad de África, un desierto, el más cálido del mundo y grande, por lo cual, y ahí no teníamos nada nosotros que decir. Luego, los que quieran entrar en eso, los ciclos de Milankovitch son muy interesantes, ¿eh? Yo no soy un astrofísico, pero entré en esto, excentricidad, oblicuidad y precesión, y esto es lo que explica en realidad lo que son las glaciaciones. Pero ahí no es el momento ahora ni siquiera de profundizar mínimamente. Esto sí me interesa para ir cerrando ya. El Sol no siempre da la misma energía. Tiene una fase de manchas solares de gran actividad, aquí, y otra de mínima actividad. Eso se llama mínimo de Maunder y está estudiado cada 11 años. Hay un cambio, cada 11 años. La edad de hielo ya la han asociado con eso, claramente. Han hecho el estudio y han visto que cuando el Sol está de máxima actividad, viene mucha energía a la Tierra y calienta más la Tierra. Y cuando está en momento de mínima intensidad, es decir, no hay manchas solares prácticamente, pues entonces la energía es muy pequeña. Aquí tenéis un ciclo solar toda regla de 11 años, ¿eh? Aquí veis que está soltando mucha energía y de pronto la va perdiendo. No tiene nada que ver esto con esto, a efectos de calentamiento global, nada. Eso ya lo están estudiando muy bien los científicos y se está viendo las circunstancias que tiene. Vuelvo a la pequeña edad de hielo, donde aparece una fecha, 1645, ¿no? A 1715, 70 años. De frío, en pleno periodo interglacial, con hambrunas, con todo, eso han sido las manchas solares. Fue un periodo de mínimo de Maunder que se dilató, normalmente 70 años. Se puso muy triste el Sol, no había actividad, no vino el calor como tenía que venir, y estaba en un periodo interglacial por la excentricidad de los ciclos de Milankovitch, y al final pasó lo que pasó, se nos vino el hielo encima. Bueno, fijaros que con eso ya acabo. Valentina Zarkova, una científica de la Universidad de Northumbria, del Reino Unido. Veo una notita de prensa, porque soy una astrofísica, y la notita de prensa decía una cosa, esta mesiánica está diciendo que vamos a entrar en una futura edad de hielo, una próxima. Y entonces entro en buscadores especializados, que en la universidad tenemos los pasos para acceder a ellos, y me bajo las revistas científicas de astrofísica y empiezo a mirar el tema y veo que en un congreso en 2015, en un congreso dice, en 2021, una experta que creo es la mejor que hay en el mundo con diferencia, las manchas solares y en su incidencia en la Tierra, en 2021 vamos a tener un episodio de frío en Europa, uno de los inviernos más potentes. ¿Recordáis Filomena en Madrid? Eso fue en 2021, lo dijo en 2015. Lo clavó y luego lo publicó la revista que en 2017. Bueno, pues esta ha predicho, porque ha ido mucho más lejos, su equipo, que el Sol ha entrado actualmente en el gran mínimo solar moderno, 2020-2053. Es decir, que vamos a tener mucho frío, con independencia de que hoy podamos tener mucho calor estos días atrás, porque esto hay que verlo en los promedios. Fijaros que 2021 no hace nada, y la que se lió que no es del cambio climático. Y ahora se nos olvida eso, nos viene el calorcito de Sevilla otra vez, el cambio climático. No somos muy coherentes con eso, pero estaba dicho ya. Y eso contraviene
el que estemos en un periodo interglacial contraviene que lo estemos haciendo mal muchas veces para nada. Eso es un paréntesis que tiene que ver con el estado del Sol en un momento determinado. Y se puede, dentro de un periodo muy caluroso, hacer un paréntesis y puede durar 70 años, de mucho frío. Entonces tenéis que saber que esto ha ocurrido, se ha investigado, ha concitado la opinión pública internacional de la ciencia en este sentido y todo el mundo lo acepta. Pero hay que saber integrar esta idea. Simplemente, ya para terminar, que sepáis que el efecto invernadero viene de lo que es un invernadero. El invernadero deja entrar la radiación solar, pero fijaros, la que da calor es la infrarroja, que está dentro del espectro no visible, no la vemos, es la que da calor. Y esa, que viene aquí en rojo, cuando llega y se refleja, parte pasa los plásticos, pero parte se queda. Esto es lo que calienta, esto es lo que está pasando ahora como consecuencia del progresivo aumento de los gases de efecto invernadero. Hacen el papel del plástico en un invernadero, fundamentalmente respecto a la reflexión del infrarrojo, que es de una longitud de onda larga, aproximadamente de 800 nanómetros, no la vemos, pero es altamente energética desde el punto de vista del calor. Fijaros, 2013, 2050, 2100. Aquí estamos entre 7.000, 8.000 millones, 9.000 millones en 2050 de personas, 2100. Esto es una olla a presión que tenemos que saber gestionar ya. Pero ya, para terminar, deciros que si sube los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, en el exquisito equilibrio del acoplamiento atmósfera-océano, el resultado final es que aparecen muchos protones. Los protones, eso es acidez pura y dura, se está acidificando el mar con unos resultados muy negativos para la fauna marina. Yo los datos no los voy a dar, pero sí voy a comentar, por ejemplo, que se prevén reducciones de hasta un 20% en las densidades de coral para el año 2100. Se han hecho estudios muy sesudos sobre eso. En esto estoy yo metido en la investigación directamente. Otro día, si queréis, organizamos aquí algo mucho más específico sobre esta cuestión, pero la subida del nivel del mar como consecuencia de todo eso, los modelos que se están aplicando, este es un trabajo científico de 2021, es para no verlo. No voy a dar ni los datos, pero estamos de siempre, pero este es el calentamiento global en el que estamos inmersos en un periodo interglacial, pues somos nosotros. Bueno, pues lo vamos a ver ahora mismo. Esto es de la NASA y es una simulación desde 1880 hasta 1990. Cómo va aumentando la temperatura del planeta. Se ve muy bien aquí, 1880 abajo y 1990 aquí arriba. Entonces vemos cómo aquí se produce una concentración de calor muy alta. Y diréis vosotros, ¿y qué? Esta es la última diapositiva. Y con ella termino la exposición, pero es clave, porque lo resume todo y tenéis que estar atentos. Fijaros, esta es la irradiancia solar hasta 1960, desde 1880. Esto es el antropoceno. Esta gráfica está hecha desde que el hombre emite ya de manera peligrosa gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, si nosotros miramos esto, dice, esta es la irradiancia solar en los promedios, ¿vale? Y ahora nos vamos a la temperatura. Vamos, ¿lo veis aquí? Veis esto y va totalmente de la mano. Va aquí fluctuando y esto va más o menos fluctuando. Y ahora resulta que empieza esto un poquito a caer, lo que decía la profesora Marcova. Cuidadito, que estamos entrando en un mínimo de Maunder, que esto va a ser muy largo. Aquí es cuando ya se lió lo de Filomena, ¿vale? Y aquí es donde empieza a verse una tendencia a la baja, pero fijaros, esto va como una moto. Esto es exponencial. 1960, el primer medidor de partes por billón de CO2 se instaló en la Hawái en el año 1955, con muy alta precisión. Desde entonces se tienen registros muy finos, puestos prácticamente desde ese momento. Aquí empieza ya a haber gran cantidad de CO2 en la atmósfera, todo esto con el efecto sinérgico del metano, de los clorofluorocarbonos, se va liando cada vez más la bolita. Pero esto es algo demoledor. Esto de aquí y esto de aquí, en contraste con esto de aquí, está diciendo que nosotros inevitablemente, entre comillas lo de inevitablemente, pero digo en el sentido de aceptarlo, no, estamos contribuyendo, estamos acelerando el proceso de calentamiento global de una manera muy preocupante. Entonces yo les digo a los que son
negacionistas de una y de otra tendencia, que los dos tienen parte de razón. Pero esto es lo que se ve, es lo que está diciendo la ciencia. Y los que niegan que nosotros estemos haciendo daño al medio ambiente, para un poco exculparse y decir que todos son procesos cíclicos climáticos, no es verdad. Estamos haciendo un daño, eso está ya medido, se ve en gráficas como esta. Esta gráfica me parece muy brillante porque está basada, no se nota, ¿no?, los investigadores, en las manchas solares, en lo que nos viene del Sol con independencia de cómo es su eje, los grados que tiene, de lo que decía Milankovitch. No, las manchas solares nos están dando la pista de que realmente cuando se sigue manteniendo la tendencia al alza de la temperatura, cuando lo otro viene hacia la baja, es evidente que eso, en pleno antropoceno, la culpa la tenemos nosotros. Entonces eso debemos corregirlo. ¿Ok? Y con esto, pues, os doy las gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutitos nada más para la pregunta, pero si alguien del público quiere preguntar alguna cuestión, el doctor José Carlos está encantado de responder. Voy a pasar el micro a la compañera. Hola, yo quería preguntar por la situación de los corales del estrecho. La situación, mira, yo puedo elevar la voz, estoy acostumbrado muchas veces, yo en la facultad no cojo ni esto, ¿no? Porque bueno, siempre tengo una voz alta. Pero para que me escuchen al final, mira, los corales del estrecho nosotros los llevamos estudiando desde hace años. Aquí no es nada preocupante ese tema ahora, para nada. A mí no me preocupa, tenemos estaciones centinelas en Tarifa que las monitorizamos de una manera muy fina por cuadrícula. No hemos visto regresión de corales del estrecho donde estaba la alga, porque la alga va y le quita el sitio al coral del estrecho, pero no por la temperatura, ¿vale? Pese a que el momento en que el alga hizo explosión demográfica en el estrecho fue en julio de 2015 en nuestra zona. Ya en Ceuta había dado la mala cara antes, ¿no? Pero aquí fue en julio de 2015 cuando entró el alga en zonas umbrías, donde está el coral exactamente. Y nuestra estación centinela lo detectó. Eso, si quieres, yo te mando el artículo que salió en una revista que se llama Science of the Total Environment, que no es open access, no es de acceso abierto, entonces te la tengo que mandar yo, porque si no tienes que comprar el artículo. Y ahí se ve perfectamente la tendencia y todo eso, pero es con el alga, pero el alga entró y dio el zapatazo, digamos, mal dado en julio, porque coincidió con el punto más álgido de la temperatura de las aguas superficiales de Andalucía en toda la serie temporal de 20 años, desde 2017 a 20 años atrás. Fue el momento de agua más cálida, ¿no? Y ahí fue cuando se sintió cómoda y dijo, me atrevo a, y arrancó, pero arrancó, ya estaba, pero arrancó en los enclaves umbríos, donde están los corales. Y ahí empezó a causar un impacto importante. Y de hecho nosotros tenemos monitorizado sitios donde estaba el coral y ya no está, porque le ha hecho la vida imposible y se ha colocado en la piedra, en la superficie donde estaba el coral, pero no por la temperatura en sí misma, ¿no? Nada. Bueno, quería darle la enhorabuena por la exposición tan brillante que ha hecho. ¿Es usted optimista en el sentido de frenar el avance del calentamiento de alguna manera políticamente, o cómo lo ve usted el futuro? Bueno,
Yo le voy a ser muy sincero en este tema. Yo soy optimista por naturaleza, Ana lo sabe, y yo aquí tengo un montón de amigos que lo saben, ¿no? Pero una cosa es que el optimismo excesivo empañe la realidad, ¿no? Porque entonces ya sería un poco una torpeza. En cualquier caso, como científico, yo voy buscando el origen del problema y le voy a responder exactamente. Entonces, cuando yo veo que los países no se ponen de acuerdo con el Tratado del Cambio Climático, eso es lo que hay que pelear porque es la base. O sea, el tema de la globalización para mí es un bluff si todos no aportamos lo que tenemos que aportar y ponernos de acuerdo. Es decir, que China pues sea con diferencia el primer contaminador del mundo a nivel de CO2 y de gases de efecto invernadero. Estados Unidos va después, no estoy hablando solo del comunismo, porque aquí concurren una serie de circunstancias de intereses supranacionales muy fuertes que se ve que el mundo no es capaz de corregir, pero hay que ponerse de acuerdo con eso, sí o sí, porque ¿de qué sirve que nosotros estemos mucho con lo verde, con no sé qué, no sé cuánto, y después China, pues al final, la ley de difusión de los gases que dice que si tú en China largas todas las fiestas del mundo, se viene para acá, también, es absurdo, nos perjudicamos nosotros, eso no quiere decir que vamos a hacer entonces como los chinos, ¿no? Pues si los chinos no hacen eso, pues nosotros tampoco. Porque entonces es como el maleducado, la persona que dice, mira, no, pues tú crees que eso no lo tienes que hacer, pues que intenta enseñarle para que acogerlo o que busque la senda adecuada, pero no de esta. Eso es lo más importante. Si eso no se resuelve, yo no soy optimista, al revés, vamos a acabar enfadados entre nosotros. Con la Agenda 2030, con las energías limpias, con no sé qué. Dice, pero por favor, ¿pero esto de qué sirve? Si estamos allí, no estamos viendo lo que están haciendo otros países. India, que está ahí a lo calladito, pues ya se ha puesto la primera en tasa de natalidad del mundo. La población antes era China, pues ahora es India. Entonces hay una serie de países emergentes que la globalización o de verdad nos lo tomamos en serio y la peleamos de verdad o mal asunto en este tema. Yo es que no lo puedo ver de otra manera. El problema hay que ponerse de acuerdo ahí. Si nos ponemos de acuerdo ahí, seguro que hay un montón de medidas a todos los niveles para mitigar el problema, rebajarlo. Somos capaces de eso y de mucho más, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Pero también se ha demostrado a lo largo de la historia que si no nos llevamos bien, nos peleamos y los intereses van por encima de lo que es una filosofía pura, adecuada, conservacionista, a escala planetaria, pues se queda en papel mojado. De nada. Muchas gracias a todos por asistir. Perdonad un momentito, si os quedáis 2 minutos simplemente para acompañarnos a darle a Carlos un recuerdo de la charla que nos ha dado hoy. Es importante que lo haga, es importante que lo haga. Bueno, esto es una acuarela, vamos a decir el autor, que es Pablo Ortega. Estaba invitado, no sé si ha venido, y es los lances y una pardela volando sobre los lances, así que para que te lleve el mar de tu tierra. ¿Cómo me conocen? Yo veo el detalle. Y Nuria tiene la camiseta de Divergencia para darte. Y este es un recuerdo de tu paso por esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.